Vamos a abrir nuestra Biblia, el Marcos 5:25. Marcos 5:25, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Amén y amén. El tema para esta hora: Jesús responde a la fe verdadera. Amada iglesia, hay personas que llevan años luchando con situaciones que parecen no tener solución. Años de dolor, años de lucha, años de intentos fallidos, años de frustración. La historia de esta mujer representa a muchos que han esperado por largo tiempo un milagro. Quizás 12 años enferma, 12 años sufriendo, 12 años buscando ayuda, 12 años gastando recursos. Y tremendo, porque nos dice la palabra que no tenía ningún resultado. No solo estaba enferma, estaba agotada física, emocional y económicamente. Pero un día escuchó hablar de Jesús. Y cuando escuchó hablar de Jesús, nació la esperanza. Porque cuando alguien escucha a Jesús, la esperanza vuelve a encenderse. Hoy veremos cómo la fe que toca a Jesús produce milagros poderosos. Y como primer punto de 20, la fe nace cuando el reconocimiento o cuando reconocemos que Jesús es nuestra única esperanza. Nos dice la palabra: había sufrido mucho de muchos médicos y nada había aprovechado. Y en ese momento, dice la palabra, cuando oyó hablar de Jesús. Ahí está la palabra clave: cuando oyó hablar de Jesús. Esta mujer había intentado todo. Había buscado ayuda médica, había gastado su dinero, había probado diferentes tratamientos, pero nada le funcionó. Pero la Biblia dice algo impactante: antes le iba peor. Esto revela su nivel de decepción. No tenía recursos, no tenía soluciones humanas. Pero algo cambió cuando escuchó hablar de Jesús. Ese fue el momento donde nació la fe. Recuerde, amada iglesia, que según la ley judía, una mujer con flujo de sangre era considerada ceremonialmente impura. Usted lo puede leer ahí en Levíticos, lo puede confirmar. Esto significa que no podía tocar a otros, no podía participar en la vida social,
no podía asistir al templo. Ella vivía aislada. Vemos que no solo sufría físicamente, también social y espiritualmente. Era una mujer marginada. Pero cuando escuchó de Jesús, decidió acercarse. Hoy hay personas que han intentado muchas soluciones, muchos tratamientos, quizás consejos, esfuerzos personales, recursos humanos, pero aún sienten vacío o dolor. La fe comienza cuando reconocemos que Jesús es nuestra verdadera esperanza. Este evento revela la fe que surge cuando el ser humano reconoce su limitación y su suficiencia de Cristo. La salvación comienza cuando el hombre reconoce que necesita a Dios. Porque es que, amada iglesia, cuando reconoces a Jesús y cuando reconoces que Jesús es tu única esperanza, el milagro comienza a acercarse. La fe verdadera supera obstáculos. Ahí en Marcos 5, 27 y 28 dice: vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer, para poder hacer eso, enfrentó a muchos obstáculos. Primero, su enfermedad. Segundo, la multitud. Y tercero, su condición social. Si alguien la descubría que ella estaba entre la multitud, podía ser rechazada. Pero ella decidió avanzar. No permitió que nada la detuviera. La multitud era grande, pero su fe era más grande todavía. Muchos pierden milagros porque se detienen ante obstáculos, pero la fe verdadera consiste en avanzar. La fe verdadera busca a Jesús sin importar las dificultades. Ella decía: si tan solo tocare su manto. No pidió un discurso, no pidió una ceremonia, solo quería tocar el manto de Jesús, porque ella entendía que el poder estaba en Jesús. Amada iglesia, hoy hay obstáculos que intentan detener tu fe. Entre ellos vemos el miedo, vemos la duda, vemos el cansancio, la oposición de otros, las circunstancias. Pero si deseas ver milagros, debes avanzar. No te detengas, no retrocedas, no abandones tu fe. La fe verdadera es activa, no es pasiva ni silenciosa. La fe se mueve hacia Cristo con confianza. Porque es que, amada iglesia, la fe que avanza a pesar de los obstáculos es la fe que recibe milagros. Y como tercero y último punto, la fe que toca a Jesús libera poder sobrenatural. Ahí en Marcos 5, 29 y 30 dice: y enseguida
la fuente de su sangre se secó. Luego Jesús dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Cuando ella tocó el manto, ocurrió el milagro. La sanidad fue inmediata e inminente. No fue gradual, no fue lenta, fue instantánea. Dice la palabra: la fuente de su enfermedad se secó. 12 años de sufrimiento terminaron en un instante. Jesús sintió que poder había salido de él. Eso significa activa el poder divino. Muchos estaban cerca de Jesús, pero solo una persona tocó con fe y ahí marcó la diferencia. No es suficiente estar cerca, hay que tocar con fe. Muchos escuchan, pocos creen. Muchos ven, pocos tocan. Pero el toque de fe produce milagros. Jesús sigue sanando hoy, amada iglesia. Sigue liberando, sigue restaurando. Y tal vez has estado esperando mucho tiempo. Pero un momento de fe puede cambiar años de dolor. Este milagro revela el poder sanador de Cristo, la fe en medio de la crisis. La fe es el medio mediante el cual el poder de Dios se manifiesta. Cristo responde a la fe sincera. Un toque de fe puede cambiar años de sufrimiento. Esta mujer pasó de sufrir a sanar, pasó de dolor a restauración, pasó de la vergüenza a la libertad. Todo cambió cuando decidió tocar a Jesús. Hoy Jesús sigue pasando entre la multitud. Hoy Jesús sigue sanando, sigue restaurando, sigue respondiendo a la fe verdadera. Tal vez hoy es tu momento, tal vez hoy es tu oportunidad, porque la fe que toca a Jesús produce milagros. Hoy bendigo, amada iglesia. Hoy te bendigo, hermano, hermana, que está con una situación difícil en esta hora. Hoy Jesús está pasando en medio de la multitud. Hoy quiere tocar tu corazón. Hoy quiere tocar esa dolencia. Hoy quiere tocar eso que sientes, ese dolor profundo. Hoy es el momento donde necesitas ese toque especial de Dios. Pero aquí no vemos que Dios tocó, que Jesús tocó. Tú debes tocar el manto de Jesús para ser sano. Recibe la sanidad a esta hora. La presencia del Espíritu Santo está ahí, cerca de ti. Ahí a tu lado. Solamente toca el manto de Jesús. Solamente hazlo con fe y podremos ver ese milagro. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, por tu bendición, Señor. Toca vidas. Llena de amor, llena de bendición, Señor, aquel que necesita. Toca a mi hermano, toca a mi hermano, a mi hermana en esta mañana, Señor.
Te pido que tu presencia le envuelva. Te pido que tu amor, Señor, sea envolviéndole. Que mi hermano, que mi hermana pueda tocar ese manto y ser salvo, ser sana. Hoy toda enfermedad se desarraiga de sus cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre amado. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por estar pasando en medio de la multitud. Porque es que yo creo firmemente, Señor, que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia. Estamos en victoria. Toca en esta hora el manto de Jesús.